Bienvenidos, buenas noches, Viernes Oscuro. Este es su podcast Se Desnuda la Piel Mini y yo soy Claudia Contreras. Espero que hayan disfrutado el podcast del día de ayer donde se les habló de sexo, pero un sexo rico, divertido, de pareja. Hoy, pues tristemente, como es Viernes Oscuro, les voy a hablar de algo en esa temática. Ya hemos hablado en temas anteriores sobre los asesinatos, sobre la muerte, y hoy vamos a abordar a otro de estos oscuros seres con una biografía bastante sangrienta. Richard Ramírez, de Night Stalker. Entre los asesinos en serie, los investigadores han detectado cosas en común, por eso se les llama asesinos en serie, básicamente, que tienen un modus operandi, que, por ejemplo, amarra a la víctima, la amordaza, le quita un pedazo de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de este hombre, Richard Ramírez, que tiene un nombre tan común como el de cualquiera, Ricardo Ramírez, él se distinguió precisamente por no ser el asesino serial clásico. Fue muy fuerte descubrir para los investigadores de la policía que 14 o 20 asesinatos que se perpetraron en Los Ángeles, California, entre 1984 y 85, habían sido perpetrados por este hombre. Y estos no tenían nada en común. Entremos en contexto. El asesino en serie organizado por excelencia es frío y calculador, como un Ted Bundy o un Gacy. Y sus víctimas suelen tener patrones comunes: la estatura, el sexo, la raza, etc. Pero también hay asesinos en serie desorganizados. Estos asesinos tienen un perfil relativamente definido de sus víctimas, pero su móvil es actuar circunstancialmente, lo que provoca que hayan excepciones. En muchos casos, lo que puede ser un patrón en particular en un asesino es la hora de cometer sus crímenes y sus métodos de matar. Pero este hombre, Ricardo Leiva Muñoz, o Richard Ramírez, como se le conocía, o su sobrenombre de Night Stalker, en realidad pues fue un fuera de serie dentro de los asesinos seriales. Lo curioso es que desde muy joven dio muestras de manejar una conducta desordenada y además pues desde los 9 años ya robaba y empezó a consumir drogas en Texas. Él nace ahí en esa ciudad. Lo más relevante de todo esto es que él desde muy chico se vio expuesto a actos de violencia. Esto se menciona que uno de sus primos, llamado Mike, que era un veterano de Vietnam, mató de un tiro en la cabeza a su esposa y él lo contempló. Él era muy pequeño cuando esto sucede. Así que él sufrió de estrés postraumático y fue encerrado en un psiquiátrico. Años más tarde él confesaría que su primo no solo había asesinado a su esposa, sino que incluso había mutilado, violado y matado a mujeres en Vietnam. Y de eso tenía fotografías que le había enseñado a Richard. En ese entonces el pequeño Richard. Cuando se traslada a Los Ángeles, California, comienza su carrera de asesino. Él mataba personas y le daba igual el sexo, la raza, la edad, la condición. Sus armas iban desde un bat de béisbol hasta un puñal, pasando por varios tipos de pistola. Así que, como nos damos cuenta, el asesino serial, que en este caso representaba a Richard Ramírez, pues era un asesino desordenado, era un asesino circunstancial. Él tenía muchos métodos de asesinar. Y, sin embargo, vamos a notar algo que sí podríamos decir marcó un patrón en su vida, y es que él se decía adorador del diablo. Él tenía un discurso, entre comillas, digámoslo así, de que el diablo era su Dios, de que él lo adoraba y de que él era una persona que en realidad estaba protegida por él. De hecho, se menciona que él creía que Satán lo cuidaba. Por eso es que en algunos casos
podía matar de una tal o cual forma. Él se bañaba en la sangre de sus víctimas y dibujaba signos satánicos en las paredes. Comía en la casa de ellos, les robaba su dinero y dejaba incluso las armas homicidas en el lugar del crimen. A una víctima le sacó los ojos con una cuchara cuando aún estaba viva y luego de matarla las envió por correo a la casa de la víctima cuando sabía que los investigadores estarían ahí buscando pistas para encontrarlo. Esto lo hizo sin dejar ninguna nota. ¿Qué es lo que más le gustaba a este hombre? A él le encantaba escuchar a AC/DC cuando salía de casa. Y él iba mentalmente preparado para violar y matar. Claro, como todos los asesinos, él inició solo golpeando y violando. Pero conforme pasó el tiempo, su sadismo fue creciendo y entonces no solo mataba a las personas, sino que en este caso armaba un escenario completo, ya que mataba al esposo, violaba a la mujer y después las mataba. ¿Por qué es importante compartir estos hechos? Bueno, a mí me parece que en la sociedad en que vivimos hay gente que aparenta ser lo que no es. ¿A qué me refiero? Vemos a mucha gente retraída, mucha gente metida en su mundo, pero yo creo que es importante poder acercarnos un poco a las personas y poder conocer un poco más de quiénes son, qué hacen, antes de que todo eso explote. Hay una película que recuerdo claramente que se llama Día de Furia, y en la que un hombre común y corriente, un empleado de oficina, se vuelve aparentemente loco, ¿no? Se desata, empieza a darse cuenta que la sociedad en la que vive es completamente violenta, y yo creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Una sociedad como la que vivimos. Claro, no estoy hablando de que el caso de Richard Ramírez sea pero me parece que todo está relacionado. Continuamos con la historia de este hombre. Él inicialmente no mataba a sus víctimas, solo las maltrataba, las violaba, las robaba, etc. Una mujer que sobrevivió le reconoció en agosto del 85 en la calle. Y esto fue gracias a los retratos robots enviados por la policía. La policía pues finalmente lo ayudó porque lo iban a matar, lo iban a linchar. La gente lo estaba persiguiendo. Y él había intentado robar un coche, así fue como lo capturaron. Se le hizo un juicio, por supuesto, y él ahí demostró quién era en realidad y la clase de locura que estaba manejando. Él se jactó de sus asesinatos e incluso mostró un pentagrama satánico que se dibujaba en la palma de la mano a la prensa. Él hablaba de Satanás y ofendía verbalmente al juez. Saludaba sarcásticamente a los familiares de sus víctimas y les guiñaba el ojo, como si fuera un popstar, una estrella, un artista. Él empezó a vestir de traje y corbata, anteojos negros, etcétera. Lo más tremendo de todo esto es que gente como esta tiene admiradores. Una de las mujeres del jurado le mostraba sus entrepiernas sin ropa interior en pleno juicio. Esto fue el colmo. Así que por lo tanto decidieron eliminar a todas las mujeres del jurado y también a extrañas muchachas vestidas de negro que asistían cada vez que el proceso comenzaba, buscando que Richard les dedicara una sonrisa. ¿Qué cosa? ¿Quién podría desear que un hombre como este, que se veía a todas luces misógino, pues te volteara a ver? Pero bueno, cada quien tiene a sus demonios. El 4 de octubre del 89, él realizó las siguientes declaraciones. No necesito oír todos los raciocinios de vuestra sociedad. Ya los he oído antes y los argumentos siempre son los mismos. No me entendéis tal y como suponía, no sois capaces de hacerlo. Yo estoy más allá de vuestra experiencia, estoy más allá del bien y del mal. Como vemos, se sentía un superdotado, alguien con mucho conocimiento y a quien no le importaba en lo absoluto la vida de las personas, puesto que seguramente, como es un rasgo característico del asesino serial, pues los veía como objetos, estaban cosificados. Finalmente se le acusó de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores,
2 secuestros, solía secuestrar niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir. 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Y todos son datos estimados, puesto que él nunca aportó nada que diera a la policía pistas de qué estaba haciendo. Él fue un personaje famoso, ya que gente de la farándula, incluso cantantes, le admiraban, entre ellos Sina LaBey, que fue la nieta del fundador de la Iglesia de Satán, Eva O, cantante del gótico Christian Death, y en la misma prisión Richard Ramírez recibía numerosas visitas de cientos de jóvenes de buena familia que se convirtieron en devotos admiradores, se masturbaban delante de él en el salón. Su carisma y magnetismo hipnótico fue algo que le sirvió a su causa en muchas ocasiones. Una de sus frases fue esta muy célebre, ya que después de ser condenado a muerte, él mencionó: gran cosa, la muerte siempre estuvo en el territorio. Nos vemos en Disneylandia. En 1989 fue finalmente condenado a la cámara de gas y él pues no perdió su fe. Estas fueron sus últimas palabras: legiones de la noche, razas de la noche, no repitáis los errores del Night Stalker y no concedáis clemencia alguna. Yo seré vengado. Lucifer está con nosotros. ¿Ustedes qué piensan, queridos amigos? ¿Consideran que la locura, la falta a lo mejor de afecto, de familia, etcétera, excuse el que uno olvide todos sus valores y se vuelva un depredador de sus seres que están alrededor de uno? Él se sentía todopoderoso, él pensaba que lo que él hacía estaba perfecto. Aquí es interesante notar lo siguiente: él derramó sangre. Pero ¿cuántas gentes en el ámbito laboral no les importa pasar por encima de los demás y venderlos al mejor postor? Muchos de nosotros en nuestros lugares de trabajo tenemos animales de estos. Muchos de nosotros en nuestras familias tenemos gente depredadora. No nos tragan porque no pueden, pero si pudieran lo harían. Por eso el dicho aquel de que el pez grande se come al pez chico. Un poquito de reflexión, queridos amigos, y es muy importante acercarnos a nuestros niños, que al menos no quede entre nosotros el que no hicimos nada, que nos quedamos de brazos cruzados. Lo más importante es accionar, y esa es la invitación del día de hoy. Casos como estos son muy célebres porque afortunadamente son pocos los que se atreven a hacer cosas como estas. Pero recordemos que hay muchas formas de actuar, y ya vimos, en el campo laboral, en el campo familiar, en el campo amoroso. ¿Cuántas parejas no hay que depredan a sus parejas? Nada más los ven como objetos de te voy a sacar dinero, me voy a aprovechar de ti, voy a ver hasta dónde te exploto. Desgraciadamente, así es. Y no faltan las mujeres u hombres que deseen ser mantenidos por otros. Esas no son relaciones de igualdad. Un abrazo muy grande, queridos amigos. Pásense un lindo fin de semana. Dense una vuelta por EYEM. Dense una vuelta por cada uno de los sitios donde estamos publicando. Déjenos sus comentarios. Les manda saludos el productor, que hoy se dedicó a la música. Y en mi caso les mando un beso grande, grande, grande. Buena vibra, energía positiva. Y no depredemos, mejor convivamos. @pieladentro en Twitter, @oscos en Twitter, pieladentro @gmail.com, oscos @gmail.com, y se desnuda la piel. Buena vibra, pásensela fantástico. Y si piensan salir a algún lado, recuerden, no tomen si van a manejar. Cuiden su salud y cuiden la salud de los suyos. Queridos amigos, un beso grande y hasta la próxima. Chao.